Bueno, Ángel, te damos lugar. Una de mis nietas me dijo, abuelo, nosotros leemos la Biblia, pero no la entendemos. ¿Por qué no nos explicás? Y de ahí surgió, no lo que voy a dar hoy, pero surgió que me puse a investigar un poco más, cómo hacer como para que un chico lea la Biblia y entienda, no solamente los temas puntuales que nosotros enseñamos, porque nosotros somos, al decir nosotros digo la comunidad, somos muy temáticos, o sea, tocamos temas, no somos expositores de la Biblia, sino expositores de temas. Y deberíamos aprender a ser más expositores, o sea, el expositor toma un pasaje de las Escrituras y lo interpreta, lo da a conocer, lo enseña. Pero desde el comienzo de la renovación nos acostumbramos a ser temáticos y tocamos el tema del culto, el tema de la alabanza, el tema del orden de Dios para el marido, para la mujer, para la crianza de los hijos, etcétera, etcétera. Todos los temas que nosotros conocemos, que es bueno y es necesario, por supuesto. A veces tenemos que tocar temas bien específicos para profundizar. Pero cuando alguien va a la Biblia, pensando en personas más nuevas, van a la Biblia no encuentra esos temas, porque la Biblia no está separada por temas, sino que es un todo. O sea, es como es la vida. La vida no está separada por temas, es un todo. Entra el dinero, entra la relación con la esposa, con los hijos, con el trabajo, con el prójimo, o sea, entran todos los temas durante nuestra vivencia. Entonces, cuando mi nieta me dice eso, al otro día nomás, bajé algunos libros de la biblioteca, algunos comentarios bíblicos y de autores muy buenos, gente muy sana, muy capaz, santos varones. Pero lo que me encuentro es que en todos hay un común denominador y el hombre es el centro del obrar de Dios. O sea, todo lo que Dios hizo, según esa lectura, es por el hombre. El fin último es la salvación del hombre. Y entonces, por eso algunos dicen que a través de las Escrituras hay un hilo rojo de sangre que es la obra de Cristo para salvación del hombre. Todo está centrado en el hombre, ¿no? Y bueno, con toda la luz que vino en los últimos años, uno fue entendiendo mejor las Escrituras y el centro de las Escrituras no es el hombre, ¿no? Entonces, lo que yo tengo aquí son 6 pautas de interpretación de las Escrituras, ¿no? Para comprender lo que Dios se ha propuesto hacer, se debe ver las Escrituras como si fuera un libro de historia. Uno lo toma como un libro de historia, como la crónica del obrar de Dios a través del tiempo. Y son 6 pautas fundamentales que debemos conocer para entender lo que yo suelo llamar la armonía bíblica. Tiene que haber una armonía en todas las Escrituras, desde Génesis a Apocalipsis. Todo tiene que armonizar. Entonces, lo primero que uno trata de entender, especialmente en algunos libros, es si es un libro de historia, un libro de una novela,
O sea, ¿cuál es el personaje principal del libro? Y en la Biblia la primera pauta es conocer el personaje principal del libro. Y el personaje principal del libro no es otro que Dios mismo. Él es el que está detrás de cada acontecimiento, de cada situación, de cada mandamiento. Dios es el personaje principal del libro. Digo personaje con total respeto para entender. Es también el autor y señor de la historia. Es el que dirige todos los acontecimientos para lograr su propósito. En el primer texto de la Biblia dice, en el principio Dios, dando a entender que el libro nos habla de Dios y que Dios es antes del libro. Antes que las cosas existieran estaba Dios. El creador de todo es Dios. Detrás de cada personaje, de cada historia que encontramos en la Biblia, siempre lo vamos a encontrar a Dios. El que abrió las puertas y cerró las puertas, levantó reyes y derribó reyes, dio vida y la quitó, siempre fue Dios. Dios amó a Abraham, le dio promesas de un hijo y cuando él quiso, apareció Isaac. Él fue el que dijo a Jacob, amé, aborrecí a Esaú. Es Dios quien tomó a uno y dejó al otro. Guió los pasos de José y lo guardó para preservación de su pueblo en Egipto. Permaneció en su pueblo 430 años bajo el yugo de Egipto. Cuidó y preparó a Moisés durante 80 años. Luego lo envió a Faraón para que liberara a su pueblo de la esclavitud. Y así podemos seguir a través de toda la Biblia. Y lo vamos a encontrar a Dios detrás de todos los acontecimientos, de todos los personajes que encontramos en la Biblia. Así encontramos a Dios en el desierto y después lo encontramos en Canaán. Lo encontramos con Samuel, con David, con Salomón, con Isaías, con Jeremías, y también lo encontramos a Dios con Daniel y con Ezequiel en Babilonia, y con Ciro, el rey persa, ahí está Dios también. Y luego con Juan el Bautista lo encontramos a Dios, y también en el monte de la transfiguración, con Jesús, Pedro, Juan y Jacobo. Él es el Señor de la historia, que estuvo y está presente en todo momento. Dios es el personaje principal de toda la Biblia. Por eso es importante conocer a Dios, conocer los atributos de Dios, conocer cómo se mueve Dios, cómo actúa Dios. Entonces, para conocer a Dios hay que leer toda la Biblia. El Antiguo Testamento nos habla mucho de Dios. Si uno quiere conocer los atributos de Dios, tiene que leer el Antiguo Testamento, tiene que enseñar el Antiguo Testamento, precisamente enseñar donde Dios se está manifestando. Cuando uno lee el diluvio, ¿y qué enseña ahí? A un Dios justo. Se manifestó la justicia de Dios. Dios es justo. Es uno de los atributos de Dios. Pero también Dios es amor. Y salvó a Noé y a toda su familia. Entonces encontramos ahí atributos de Dios. A veces enseña a los chicos la historia del arca de Noé, pero no se enseñan los atributos de Dios. Y qué buen momento para enseñar los atributos de Dios. Entonces, detrás de todas las historias, así como tomé la de Noé, podemos tomar cualquier otra historia,
vamos a encontrar a Dios y vamos a encontrar que la manifestación del poder, de la gracia, del amor, de la sabiduría, de quién es Dios. Y hace falta este conocimiento, ¿no? Es necesario enseñarlo para que cuando se lee la Biblia todos encuentren a Dios, en todo momento, en toda situación. Lo puedan ver a Él a través de las Escrituras. Lo segundo que hay que conocer cuando uno toma un libro es cuál es la trama, de qué se trata. Y tenemos que conocer la trama de la Biblia. ¿Hacia dónde se dirige el relato bíblico? ¿Cuál es la propuesta del libro? ¿Qué quiere lograr su autor? Y la trama principal de la Biblia es la formación de un pueblo. Esa es la trama principal. Y eso lo encontramos antes de Génesis. Leyendo Efesios, Romanos, ahí vamos a encontrar que hay cosas que son antes todavía de Génesis. Pero a través de toda la Biblia, desde que Dios creó a Adán y Eva, a través del relato bíblico encontramos que Dios estaba formando un pueblo familia. No gente solamente, como está pasando hoy con algunas naciones, que son individuos. Son individuos. Es lo que quiso hacer el comunismo cuando quiso disolver la familia. Claro, en aquel tiempo, cuando comenzó el comunismo, cuando se hablaba de familia, no se hablaba de papá, mamá y dos hijos, ¿no? O sea, cada familia lo mínimo que tenían eran 11 hijos, y estos 11 hijos se casaban y tenían otros 11 hijos, y a su vez se casaban y tenían otros 11 hijos y estaban emparentados con otros que también tenían 11 hijos, ¿no? O más también, ¿cierto? Pero cuando se hablaba de familia en aquel tiempo era todo un clan. Entonces el comunismo quería disolver todo eso, iba en contra de todo lo que pudiera ser un clan, podía ser mucha gente. Recuerdo que cuando teníamos los retiros en Embalse, que estaban los militares y nos vigilaban. Tenían todo nuestro material, nuestros cassettes, todo tenían. ¿Y por qué? Porque juntábamos a mucha gente. Y todo aquel que puede aglutinar mucha gente para los gobiernos es peligroso. Entonces, mucho más si es un gobierno militar o una dictadura o una semidictadura, eh, siempre es peligroso y son vigilados, ¿no? Eh, pero eso es lo que Dios quiere hacer, formar un pueblo que sea familia. Por eso el término que usamos para denominarnos entre nosotros es hermano. En los pueblos son ciudadanos, compatriotas, pero en el pueblo de Dios nos denominamos hermanos. Y eso habla de familia. Por eso digo pueblo, familia. Jeremías 31:1 dice: yo seré por Dios a las familias, ellas me serán a mí por pueblo. Y ahí está justamente estas dos palabras, familia y pueblo. Antes de la fundación del mundo, Dios tuvo un proyecto y conforme el mismo fueron creadas todas las cosas. Y eso es lo que uno ve a través de la Biblia. Continuamente va a encontrar que Dios está formando un pueblo. Cuando destruyó la tierra por el diluvio, ¿qué preservó? Una familia. Una familia.
a sus hijos y sus esposas con la familia. O sea, eso es lo que Dios siempre tuvo en mente y tiene en su corazón. Formar un pueblo familia. Esa es la segunda pauta. La tercera pauta es conocer cuáles son las cualidades y rasgos distintivos de la propuesta que hace el libro. O sea, cuáles son las cualidades y rasgos de este pueblo que Dios está formando. Y la característica y rasgo principal es que ese pueblo, familia, debe ser semejante a su creador. Debe ser a la imagen de Dios. Eso nos abre muchísimo la Biblia. ¿Por qué tantas prohibiciones? ¿Por qué tantos mandamientos? ¿Por qué Dios no toleró ciertas cosas? ¿Por qué Dios puso andariveles para que transitemos? Porque este pueblo tiene que ser semejante a su creador. ¿Por qué Dios permite algunas cosas en nuestras vidas? Nos va tratando, nos va formando. Porque tenemos que ser a imagen de Dios. Un pueblo a imagen de Dios. Esa es el rasgo principal, la característica principal de este pueblo. Que se amen y que amen a los demás. Que sean santos. Que sean íntegros. En su trabajo, en su diario vivir. Ser a la imagen de Dios. Lleno de amor y de toda bondad. Que hagan bien a sus semejantes. Bueno, cada punto se dan cuenta que podemos explayarnos. Vamos rápido, pero cada punto es para detenerse y profundizar, ¿no? Entonces, hasta aquí tenemos el personaje principal, que es Dios, el propósito, la formación de un pueblo, los rasgos distintivos de ese pueblo, a imagen de Dios. Y lo cuarto sería conocer el propósito de ese pueblo, el para qué vendría a ser, el objetivo. ¿Qué objetivo traza el libro para ese pueblo? ¿Para qué un pueblo a su imagen? ¿Cuál es la meta? ¿Para qué sirve un pueblo como Dios? ¿A dónde apunta? ¿Cuál es el interés de Dios de tener un pueblo que se parezca a Él? ¿Qué quiere lograr con un pueblo que sea parecido a Él? El propósito principal de ese pueblo es para la alabanza de la gloria de su nombre. Dios quiere ser glorificado en la tierra y en el cielo con ese pueblo. Todo lo que Dios se ha propuesto es que ese pueblo parecido a Él engrandezca su nombre. Los dioses paganos eran de terror. La gente le temía a esos dioses. Y nadie quería parecerse a esos dioses. Para nada. O sea, eran terribles, eran duros, querían sangre. Entonces, eran dioses que espantaban
a la gente, aunque la gente le reverenciaba por temor. Por temor. Pero este Dios es un Dios cercano. Un Dios que vive con nosotros, que vive con su pueblo. Por eso es lo que le dijo a Israel. ¿Qué pueblo hay que tenga un Dios tan cercano como ustedes? O sea, los lleva a que reflexionen de que no había ningún pueblo que tuviera dioses cercanos, un Dios tan cercano como lo tenía Israel. Y así tenemos que pensar nosotros que nuestro Dios vive con nosotros y vive en nuestras situaciones, vive en nuestros dramas, vive en nuestras alegrías, las vive con nosotros. Es un Dios cercano. Vendremos y haremos morada. Entonces, Él está en medio nuestro, está en nosotros y con nosotros. Y en ese diario vivir con este Dios, nos vamos haciendo más semejante a Él. Pero Dios es honrado y es glorificado en las situaciones que atravesamos en la vida. Por supuesto, cuando le damos culto, cuando cantamos, cuando oramos y le agradecemos, por supuesto que Dios es honrado. Pero cuando atravesamos situaciones donde honramos el nombre del Señor, eso es una alabanza mucho mayor que la alabanza de palabras. Y lo vemos a través de las Escrituras. El caso de David con Saúl, cuando él le corta el manto, cuando se lleva la vasija, se lleva la espada de Saúl, es por un lado es gracioso, pero Dios se glorificó. Lo podía haber matado a Saúl. Tenía todas para matar. Y si lo hubiera matado, ya ahí lo coronaban de rey, a David. Pero David no lo mató a Saúl. Y el Padre se glorificó en ese momento. Entonces, el no tomar venganza cuando uno podría tomar venganza por algunas situaciones, glorifica el nombre del Señor. Y nosotros todos los días tenemos situaciones, siempre vamos a tener situaciones donde podemos honrar el nombre del Señor o podemos defendernos, cuidar nuestra imagen, mirarnos a nosotros mismos. Y cada vez que actuamos con sencillez, con humildad, frente a algunas situaciones, Dios es glorificado. Ayer mismo, uno de los pastores me contaba de toda una situación en una congregación y le había dado, él estaba ayudando a esa congregación, pero a uno de los líderes le había dado un consejo. Lo mejor que podés hacer frente a ese cuadro donde te acusan, humilla tu corazón. Y cuando llegó el encuentro ese, la reunión, y estaba tensa la situación, este hermano se acordó de esas palabras y humilló su corazón y el Señor fue glorificado, porque cambió todo el cuadro inmediatamente, todo el cuadro. Y Dios fue honrado ahí, Dios fue honrado. Entonces, este pueblo es para la alabanza de la gloria de su nombre. Dios tiene que ser glorificado en toda situación. Y esto lo encontramos continuamente en las Escrituras. Y los maestros de escuela dominical, los que trabajan con los chicos, los padres cuando les enseñan a sus hijos, tenemos que enseñarles que a través de la historia bíblica encuentren a Dios y puedan mostrarle a los chicos
a Dios y que Dios sea glorificado. Si no se quedan con una historia bíblica que les gusta, la historia de David y Goliat, ¿cierto? Y bueno, especialmente a los varones les gusta mucho esa historia, ¿no? Pero ahí podemos mostrarle cómo Dios estuvo presente, que Dios dio la piedra esa para que le pegara ahí, no en el casco, no en el escudero que estaba delante, no en el casco, sino entre ceja y ceja. ¿Cómo pegó allí? Porque Dios vio, que Dios estuvo presente. Entonces, que Dios sea glorificado, ¿cierto? Más que David. Dios sea glorificado más que David. Entonces, mostrarle la dependencia que tenía David de Dios, que él iba a guiar todas las cosas. Entonces, de esa manera vamos enseñando a nuestros hijos a depender de Dios y a honrar a Dios en toda situación. Muy bien, la quinta pauta. Decíamos que si tomamos la Biblia como un libro secular, ya encontramos al personaje principal y al propósito y algunas de las virtudes, cualidades, el para qué, esto. Pero como en toda historia, también en esta historia hay un villano. Y el villano está presente. Estuvo presente desde antes de que se escribiera la Biblia. Y engañó a muchos, los arrastró detrás de él. Y Satanás es el que se rebeló contra el propósito de Dios y de ahí vino tanto desorden y sigue, sabe cuál es su fin, sabe hacia dónde va, pero él sigue en su trabajo de ir en contra del propósito de Dios. Y Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. O sea que no solamente estuvo en los cielos arrastrando a buena parte de los ángeles, ni estuvo en el cataclismo cuando todo quedó desordenado, ni estuvo en el huerto de Edén solamente cuando engañó a Adán y Eva, ni estuvo con Israel cuando cayeron tantas veces en la idolatría, sino que está presente continuamente. Y este ser es real y continuamente está en contra del obrar de Dios y en contra de la iglesia. Eso tenemos que tenerlo bien claro, no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, saber de su engaño y saber que muchas veces nos va a engañar, especialmente usando nuestros derechos, nuestra razón. Yo tengo razón. Ahí es donde muchas veces, cuando tenemos razón de algo, es donde se puede meter sigilosamente el diablo y engañarnos. Entonces, este personaje participó continuamente y lo encontramos en toda la Biblia, desde Génesis y muchas veces mucho más en Apocalipsis, ¿no? Y ahí cuando llega a su fin, sabemos un poco más acerca de él, del poder engañoso y mentiroso, y hasta dónde se atreve, porque es sumamente atrevido al querer ir en contra del propósito de Dios, ¿cierto? Lo encontramos mucho más en el libro de Apocalipsis. Y por último, la sexta pauta, tenemos que conocer a la persona que tiene todo el poder y la capacidad para llevar adelante el propósito de Dios. Si Dios se propuso
tener un pueblo, familia, a su misma imagen y semejanza, y que este pueblo vaya adelante y conquiste las naciones, como lo dijo el mismo Señor. Pero ¿quién tiene la capacidad, el poder para transformar las vidas y que lleguen a ser a imagen de Dios? Es justamente Jesucristo. Es el que recibió todo poder en el cielo y en la tierra para que se logre el propósito de Dios. Un pueblo a imagen de Dios. El que además sería el conductor, la cabeza, el rey y señor de todo. El costo para él fue muy alto, su propia vida. Su propia vida. Él no quiso morir. En el huerto de Edén se lo dijo al Padre: pasa de mí esta copa. Él sabía que ese era el camino, pero sabía todo lo que venía. Y el sufrimiento del Señor fue tan agudo que solamente cuando una persona está sufriendo demasiado, transpira sangre. Si no, no transpira sangre. Y Jesús transpiró sangre. Solo cuando el corazón se parte, se agrieta, el pericardio se llena de sangre, y ahí cuando el soldado clavó la lanza, salió sangre y agua, porque atravesó el pericardio. Pero solo en un gran sufrimiento pasa eso. Y eso es lo que pasó con Jesús. Jesús sufrió y murió nuestra muerte para que nosotros tengamos su vida y seamos a imagen de Dios. Como dice esa canción, a imagen de Dios nos creó el Señor, con el fin divinal de su gloria mostrar. Amén. Esas son las 6 pautas que entiendo que unen todas las escrituras, y que uno al leer la Biblia, o sea, si uno más o menos lo tiene presente, esto lo va estudiando un poco más, va leyendo la Biblia y las va encontrando siempre, estas pautas. Y va a ver cómo se unen continuamente. Aún en el Antiguo Testamento encontramos toda la redención a través de la sangre. O sea, era algo profético. Y nos derramaban sangre para el perdón de los pecados, pero era lo profético de lo que iba a venir, de la obra de la cruz que iba a suceder, ¿cierto? Nosotros vamos al Señor y recibimos el perdón de pecados por algo que ya sucedió. Pero el antiguo pacto era por algo que iba a suceder, que derramaban sangre. Entonces, nos encontramos con estas pautas a través de todas las escrituras. Uno puede hacer un gráfico y eso ayudaría a los hermanos a veces a mirar un poco más. Esto se puede, para ampliar, para poner mucho más aquí en cada punto. Por ejemplo, para agarrar a Dios como personaje principal, encontrar los atributos de Dios, hacer toda una lista de los atributos y mostrar quién es Dios, cómo es Dios, ¿cierto? Cuando uno mira el tema del rasgo distintivo de ser como Dios, uno encuentra muchísimas historias y también mandamientos que nos llevan a tener una semejanza con Dios, ¿no? O sea, esto es algo muy rapidito lo que hemos hecho, pero todos ustedes conocen las escrituras. Esto se puede enriquecer muchísimo con todo el conocimiento que uno tiene. Bueno, no sé si hay alguna
¿Algún comentario para ampliar el tema? No, gracias Ángel. Ahora seguro que va a haber preguntas, pero me hiciste acordar cuando hablaste del cuarto punto, ¿para qué un pueblo a su imagen? ¿Para qué sirve un pueblo así para Dios? Y alabanza a la gloria de su nombre. Hace muchísimos años, tenía 18, hicimos el curso de 2 años del APEN. No sé si te acordás de la cinta Krieger, seguro que sos el único que sabe quién es acá. Y nunca me pude sacar de encima, a través de los años, la enseñanza que ella nos daba de llevar las historias bíblicas, como vos hablaste de David y Saúl, llevar las historias bíblicas a un punto de desesperación. Moisés y todo el pueblo frente al mar, Faraón detrás que los viene a liquidar, no tienen escapatoria, bueno, te lo hacía dramático. Y cuando todo llegaba a ese punto de que no había ni solución, ni estaba todo perdido, ella nos enseñaba que había que en ese momento hacer una pausa y decir, pero Dios, ¿no? Y entonces ella decía que en los chicos se fijaba el concepto de que cuando Dios interviene, ahí está la solución de todo. Y entonces, pero Dios le dijo a Moisés que ponga la vara, pero Dios abrió el mar rojo. Y bueno, nosotros ahí en la escuela dominical lo practicábamos y era increíblemente impactante ver la desesperación de los chicos porque había que hacerlo lo más dramático posible, que además era dramático, no lo inventábamos. Cualquier cosa era dramática. Pero la cara de sorpresa, y después cuando era pero Dios, como que venía el alivio, ¿no? Y eso es un martillar. Me pareció muy interesante lo que dijiste, que es un momento que necesitamos usar porque Dios tiene que ser glorificado y ellos tienen que entender. Bueno, vos hablaste de los niños, pero esto se puede aplicar a cualquiera. La gente tiene que entender que cuando Dios interviene, no importa la situación. Otro de las historias era Jesús durmiendo en la barca y la tormenta, y Señor, que perecemos, y que uno puede dramatizar eso. Quizá vos serías especialista, Ángel Negro, de dramatizar toda esa historia, pero Jesús, cuando se despierta, y ahí está la solución, ¿no? No, lo digo como un comentario porque me hiciste acordar mucho cuando hablaste de ese punto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? El punto aquí con todo esto de entender estas pautas es para que al leer la Biblia encontremos que no son historias estancas, separadas unas de otras, ¿no? Sino que hay una trama que une todas esas historias. Entonces, hay un personaje, hay un propósito que une toda la Biblia. Para que la gente no lea solo la Biblia, lea allí y queda con esa lectura separada, aislada de todo lo demás, ¿no? ¿No? Para que pueda tener el cuadro completo. Si tiene el cuadro completo, cuando lee la Biblia, aunque lee una parte de la Biblia, pero lo ve como parte de un todo, ¿no? Le ayuda en la lectura bíblica. Ángel, ¿se puede hacer una pregunta o no? Claro. Por supuesto, dale. Ángel, vos sabés que, bueno, yo desde los 16 años que estoy en comunidad cristiana, antes era bautista.
evangélico bautista. Eh, bueno, y en comunidad, en nuestro movimiento, nosotros, me da la sensación, quizás es una opinión equivocada y estoy para que me corrijan. Nos fuimos un poquito al Nuevo Testamento, muy bien, los evangelios, las cartas apostólicas, y fuimos descubriendo el propósito eterno, el señorío de Cristo, bueno, el gobierno de la iglesia y la iglesia cuerpo. Entonces nos fuimos yendo para ese lado, bien, bien. Pero por ahí, cuando uno agarra el Antiguo Testamento, encuentra otra dimensión del Padre. ¿Y qué pasa? Por ahí, cuando avanzas en esto, que el Espíritu Santo te empieza a mostrar atributos del Padre, cómo es el Padre, y si avanzás mucho, por ahí me ha pasado a mí, con algunos hermanos. Te miran con ojitos medio raros porque te fuiste al Antiguo Testamento. Y Dios dice, yo Jehová no cambio, ahí en Malaquías. Entonces por ahí yo he tenido un poquito de resistencia porque me gusta hablar del antiguo, porque me gusta descubrir los atributos del Padre, aparte del Hijo, del Espíritu Santo. Y Jesús dice, Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien tú enviaste. Entonces necesitamos conocer más del Padre también. Pero me parece que tenemos nosotros una cosita ahí que no sé si es una opinión muy personal y capaz que me estoy equivocando. Que nos vamos un poquitito al Nuevo Testamento y a lo que es importante, el gobierno de la iglesia y todas las cosas que pasan. El Apocalipsis, encontramos de todo, o sea, tenemos mucho que trabajar en el Nuevo Testamento. Pero si nos pasa estos aspectos que vos estás diciendo, y mientras vos estabas hablando, digo, Señor, quizás se nos esté pasando un poco esto. Y no sea bueno. Eh, necesitamos conocer más del Padre, y como vos lo dijiste, queremos conocer virtudes, atributos del Padre, y lo encontramos en el antiguo, muchas cosas. Y el obrar de Dios, cómo actuó en diferentes ocasiones, cómo actuó con el sacerdote Elí, con la dureza, con la firmeza que actuó. Por supuesto que nosotros no vamos a hacer correcciones punitivas que maten a las personas, pero entendemos por lo menos la moral de Dios, los atributos de Dios, como recién dijo alguien acá, no sé si fuiste vos, Ángel, la justicia del Señor, como es justo. Bueno, entonces por ahí yo creo que tenemos una trabita, no sé si es una percepción mía equivocada, con mucho temor, lo digo acá, de que por ahí nos vamos demasiado al nuevo y en el Antiguo Testamento no tomamos cosas. Porque por eso decimos, esto no es para la iglesia, esto no es para la iglesia, esto era para la nación hebrea que Dios estaba formando, bueno, todo eso. Entonces no lo pasamos, no pasamos cositas que nos pueden ser de mucha utilidad para conocer cómo Dios obra, cómo es su corazón, y, y ahondar en sabiduría, ampliar el criterio, la sabiduría, el consejo de sabiduría que siempre estamos buscando en las charlas pastorales. Bueno, eso tenía mi corazón, no sé si se entendió, Ángel. Sí, sí, hay cambios en Dios, pero los cambios él mismo los había dicho de antemano. Eh, Cuando él dice, haré un nuevo pacto, va a dar por viejo el antiguo pacto. Hay cambios. Está cambiando la forma de obrar, la forma de actuar. Pero en cuanto al carácter, Dios no cambió. El carácter de Dios es siempre el mismo. Él sigue siendo justo tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Entonces, hay cambios en ese sentido de haber hecho un nuevo pacto. Eso sí, ese cambio está, o sea, es evidente en las escrituras, o sea, un solo sacrificio, Hebreo nos habla tanto de eso, ¿no? Un solo sacrificio una vez y para siempre, ya no hace falta sacrificios, ¿no? Es una muestra también del gran amor de Dios para con nosotros, eh, de cómo Él mismo
porque Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. O sea, no pudiendo jurar por alguien mayor que él, juró por sí mismo. Entonces, cuando Jesús está cargando con todos nuestros pecados, con todos nuestros males, es Dios. Es Dios quien mostró su amor para con nosotros, cargando con todos nuestros pecados, con todos nuestros males. Entonces, en ese sentido, por supuesto, que hay cambios, pero en cuanto al carácter, Dios siempre mostró su gran amor para con su pueblo. Lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el principio de la Escritura, pero lo vemos a Dios 100% amor y 100% justo. En ese sentido no cambia Dios. Sigue siendo justo. A mí me parece, René, bueno, a todos, que el problema no es los atributos, todo lo que Dios, lo que Ángel nos habló de Dios, creo que en el Nuevo Testamento se puede encontrar, pero necesitamos enseñar, para eso está Ángel, que es como profesor del Antiguo Testamento, enseñar algunos principios que los hermanos se confunden. Por ejemplo, en plena reunión pasa alguien y lee un pasaje. Y esto es una profecía contra Israel, porque se apartó de Dios, porque volvió a los ídolos, y que le voy a hacer esto y que le voy a hacer otro. Y si están queriendo aplicar eso en la iglesia, ¿viste? No sé, porque está enojado con alguien o porque ven que hay pecado. Entonces, algunas de esas cosas son las que nos han asustado un poco cuando alguien quiere hacer doctrina o quiere aplicar pasajes, profecías, palabras que ya de alguna manera se han cumplido. Siempre hay algo espiritual que se puede sacar. Se puede sacar la severidad de Dios. Esto que está enseñando Ángel tiene muchísima coherencia. Pero tenemos que tener cuidado porque la iglesia tiene como fundamento a Jesucristo, la principal piedra del ángulo, y la doctrina de los apóstoles. Ahora, cuando Pablo dice toda la escritura es inspirada por Dios, no existía el Nuevo Testamento. Estaba hablando del Antiguo Testamento, y ustedes vieron la cantidad de veces que en las cartas apostólicas, Pedro mismo en Pentecostés, se cita el Antiguo Testamento. O sea, no tenemos nada contra el Antiguo, es toda la Escritura, pero está este desfasaje de desconocer algunos principios que deberíamos establecer entre nosotros. Quizá nos debemos esa enseñanza, por lo menos a los responsables, a los líderes. Daniel. En el año 140 hubo un tal Marción que introdujo una herejía en la iglesia, una herejía que duró como 300 años, que el Dios del Antiguo Testamento era Jehová y el Dios del Nuevo Testamento es el Padre. Claro, El sí. Dios del Antiguo Testamento decía mata a todos, aún a los bebés, y el Dios del Nuevo Testamento es el Padre, que dice que perdonemos a nuestros enemigos, etc. O sea, eso creó una confusión muy grande. Fue una herejía que después se desviaron para otras cosas también, ¿no? Pero hay una tendencia, no como doctrina, pero a veces a pensar así,
El Dios del Antiguo Testamento era justiciero, y el Dios del Nuevo Testamento es puro amor, pura gracia, y pasa todo por alto, perdona todo, ¿cierto? Como si nos olvidamos de pasajes en el Nuevo Testamento que son terribles. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso te hacen temblar y son del Nuevo Testamento. Aunque, hermano, hace un tiempo atrás escuché gente hablar de esta misma manera, diciendo que efectivamente el Dios del Antiguo Testamento no que era diferente, no que eran dos personas diferentes, pero sí que quizás el Dios del Antiguo Testamento era más severo que el del Nuevo Testamento. Y la verdad que cuando uno mira realmente, el Nuevo Testamento marca una cuestión que quizás puede ser incluso más dramática, porque marca la eternidad. No solo la muerte temporal, no solo el castigo aquí, sino la eternidad. Empieza a tocar una cosa que trasciende mucho más allá. Por lo tanto, la implicancia de la severidad de Dios en el Nuevo Testamento a través del sacrificio de Jesús se extiende a la eternidad, es mucho más fuerte que solamente el tiempo presente, ¿no? Entonces, tiende a verse equivocadamente, pero yo creo que la severidad sigue siendo la misma, pero trasciende a la eternidad una vez que pasa el sacrificio de Cristo. El A que mí me más habló del parece, infierno fue Jesús. claro. Ujú. Habló más que Pablo, que Pedro, que... Perdón, Dani Becker, vos. No, en la misma línea, yo creo que uno de los errores muy comunes que cometemos en la liturgia y en nuestra oración y en nuestra adoración es no entender el cambio profundo referido a la presencia de Dios entre el antiguo y el nuevo. Mucha de nuestra adoración a veces está basada en la concepción del Antiguo Testamento, de la presencia de Dios en el tabernáculo, en el templo, y desconocemos muchas veces la obra de la cruz y la presencia del Señor en nosotros y nuestros cuerpos siendo el templo del Espíritu Santo, ¿no? No sé si se entiende lo que quiero decir, pero mucha de nuestra adoración me parece a mí que está, como hay muchos salmos en el Antiguo Testamento, y los salmos eran de la era donde el Señor no habitaba en el hombre, me parece a mí que ese es un tema que sería bueno desarrollar. ¿Cómo cambió la cruz en cuanto a la presencia de Dios, ¿no? Quizá la impresión que yo comparto con René es que no sé si en algún movimiento, Ángel, ustedes estudiaron más, Dedé, puede, o sea, cuando elegimos hacer bien una cosa, indefectiblemente tenemos que elegir qué vamos a hacer mal, ¿está bien? O sea, cuando priorizamos algo, estamos diciendo, tenemos que saber elegir, bueno, ¿qué hacemos mal? Bien. Y yo digo, cuando Ángel dice somos temáticos, yo creo que no. Este año con los estudiantes de la Biblia, Ángel, para nosotros ver a Jesús y mirar su persona, vimos un montón de cosas que nunca vimos. Porque justamente nosotros pensamos en la vieja y la nueva manera de vivir. Entonces, cada cosa va por tema. Y Marco Moraes dice, somos muy versiculeros, porque aprendemos un versículo y cuando vos lo lees en el contexto, te das cuenta que te perdiste un montón de cosas. Creo que siempre vamos, y ustedes lo habrán hecho en el movimiento de renovación, porque vieron que era importante esto. Yo la impresión que tengo con René, que por este temor santo, de no mezclar, de no hacer doctrina, nos perdemos todo lo bueno que Dios refleja en el Antiguo Testamento. La reunión anterior, Ángel, vos no hablaste de desafío, si hablaste de Ana, para mí fue un petardo, un cartucho, hermano. ¿Cómo oró Ana? ¿Cómo se derramó? ¿Cómo oró? Un hijo varón, dijo Ana. O sea, vos mostraste cosas que yo, no sé, René, si vos compartís esto,
Yo creo que eso lo perdemos. O sea, quizás por este temor. No vamos a hacer la doctrina de Ana, no vamos a ser los anistas nosotros. Pero creo que nos perdemos esta parte que infunde fe. No sé, Ángel, si estoy como René, pero Dios le dice a Moisés, agarrá piedra y alisalas. Te voy a dar las tablas como las primeras, dice. O sea, las tablas que Moisés rompió, que cuando bajó ahí se agarró ira y Dios está mostrando su carácter. Le está diciendo, vos alisá esto que yo con mi dedo, creo que hay una... Dios hizo eso con mi vida. Dios, yo rompí todo lo que Dios me dio, yo caí en pecado, Dios me dio todo nuevo a mí. Y yo creo que es toda esa parte, quizá no la vemos por este temor, o quizá por cualquier prédica que vos escuchás de cualquier evangélico, las historias que usa son del Antiguo Testamento, ¿viste, Ángel? Y son estos hombres que querigma, pero todo con el Antiguo Testamento. Vos decís, quizás esa parte me parece que no vemos. Me pasó a mí con Ana. Yo no hubiese mirado a Ana como un desafío, y me parece que es un desafío tremendo el que vos nos presentaste. No sé, René, si vos estás diciendo eso, pero yo creo que ahí esa parte es la que nosotros tiramos el bebé con el pañal. Es la impresión que tengo. Para ser corregido también, ¿no? Ver las maravillas de Dios, ver un Dios increíble en todas las plagas. Vos viniste, Ángel, hablaste de las plagas acá en San Miguel. Fue una explosión en nuestro corazón eso. No sé, René, si pasa eso, pero yo digo, con Ana fue una revolución la que vos causaste en mi corazón. Después lo leí bien, todo lo que está pasando ahí. Y Daniel decía esto que enseñaba la señorita, que no sé cómo se llamaba, plantearte ahí, vivirlo ahí. Creo que eso nos hiciste vos, Ángel, tanto bien con Jesús. Estar ahí al lado de él, ver lo que sufre, ver lo que está pasando, ver, qué sé yo, no sé. Yo tengo esa impresión también, que me parece que no lo tuvimos más en cuenta directamente. Y ahora cuando nosotros hicimos las guías y leímos todo el Antiguo Testamento, nos hizo un mundo de bien ver este Dios, ¿no? No solo en el juicio, en esto, en el otro, sino ver un Dios que te toma las tablas otra vez. Son igual que las primeras, ¿viste? O sea, hay un Dios ahí revelándose, me parece. No sé, digo, porque todos agarramos por el lado del juicio, esto, el otro, y está bien. Pero nos perdemos la otra parte de Dios. Me da esa impresión, ¿no? Me ayudó muchísimo últimamente, me amplió el caso de Séfora, cuando estuve hablando de Séfora, ¿viste? Porque son dos versículos que lo pasábamos por alto nosotros, creo que todos leíamos esos dos versículos y decíamos, bueno, y seguíamos leyendo y no nos deteníamos. Cuando Dios le sale al encuentro para matarlo, para, ¿cómo es la cosa? Después de tanta lucha, de querer que vaya a Egipto para liberar a su pueblo, es como si nos pidiera alguno de nosotros, bueno, tenés que ir a China y plantarte ahí en la Plaza Roja de China, o no sé cómo se llama, la plaza esa, y desafiar a esta gente, vengo a liberar a este pueblo del comunismo. Más o menos algo así le pidió a Moisés, ¿no? Que vaya a Egipto, el ejército más poderoso que había en la tierra en ese momento. Y que Dios le sale al encuentro para matarlo, y Séfora toma esa piedra filosa y le corta el prepucio a su hijo. O sea, generalmente lo pasábamos por alto, porque no se entendía bien. Ahí, ¿no? Pero me ayudó a ponerme a estudiar el tema. O sea, ¿qué pasó acá? ¿Cómo es esto? ¿Por qué? Y la verdad que me resultó fascinante ver que ese pueblo era un pueblo, el pueblo madianita, eran hijos de Abraham, pero no hijos de la promesa. O sea, había una razón
por la cual los hijos de Moisés no fueron circuncidados. La razón es porque ellos eran madianitas. Entonces, Séfora no le iba a permitir que le hicieran semejantes cosas a sus hijos. Tenían 2 varones, a los 2 quería hacerle el corte y Séfora no iba a permitir. Y así pasó. O sea, algunas cosas uno tiene que imaginar por qué Séfora entendió enseguida que ese era el problema. ¿Por qué? Porque es muy rápido. Cuando uno lee la secuencia ahí, es muy rápido. Dios le sale al encuentro para matarlo. Séfora toma una piedra filosa, le corta el prepucio a su hijo y le pone el prepucio entre las piernas a Moisés. O sea, en alguna versión da a entender que se lo pone en los testículos. Y le dice, eres esposo de sangre. O sea, en ese momento Séfora se convirtió. Séfora se convirtió ahí. Porque aceptó la circuncisión como señal del pacto. Por eso se convirtió esta mujer ahí. Entonces, es interesante, Dios mismo, el Dios que tuvo una paciencia enorme con Moisés para discutir el tema del llamamiento y de que fuera a Egipto, una paciencia tan grande que le sale al encuentro para matarlo, porque sus hijos no estaban circuncidados. O sea, te lleva a ver a Dios ese pasaje. Y preguntarle a él, Señor, ¿cómo hiciste esto? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y ahí nos comienza a mostrar cómo es Dios. Conocerlo a través de las Escrituras. Porque en general parece que conocer a Dios es conocerlo a través de un sentimiento, de algo interior, de algo espiritual, de algo místico. Sin embargo, las Escrituras fueron escritas para que le conozcamos, para que lo conozcamos a Él. Y las Escrituras nos tienen que revelar quién es Dios. Entonces, de ahí la importancia que tiene el estudio de la palabra, ¿no? El detenerse en el texto y el hacernos preguntas, aun cuando no tengamos la respuesta, hacernos la pregunta. Si uno se hace la pregunta, ya va a aparecer un personaje bíblico. Ahora el otro día encontré al nieto de Moisés, que él ya era idólatra. Ya se había apartado el nieto. Ya está en el libro después. Pero cuando uno se pone a estudiar así la palabra, llega un momento que en la lectura continua de la Biblia va encontrando situaciones, cosas que puede ensamblarlas con otras. Aquí está la respuesta. Como cuando volví a leer Éxodo 18. Y ahí, Éxodo 18 es cuando Jetro va con la familia de Moisés a recibirle en el desierto. Y ahí cuando le cuentan todo lo que Dios había hecho en Egipto y cómo había liberado a su pueblo, ahí Jetro cree que Jehová es Dios. En ese momento él cree que Jehová es Dios y hace un sacrificio de holocausto, no de paz, holocausto, todo quemado. Ahí se convirtió Jetro.
porque vienen los ancianos y viene Aarón a comer con él. Entonces, nos damos cuenta de que ahí Jetro se convierte. Entonces, para mí fue fascinante encontrar todo eso, ¿no? Fue fascinante ir descubriendo todo eso. Porque te va ampliando y te ayuda a conocer a Dios, cómo Dios actúa, cómo Dios se mueve, qué espera Dios de nosotros. Bueno. Ahí estamos. El que tenía una convicción muy firme de que las predicaciones tendrían que ser más expositivas y menos temáticas era Kit Benson. Y yo recuerdo que en un retiro tomó 2 Timoteo, creo que habló 3 días, o sea, 3 mensajes, y lo fue llevando versículo por versículo y fue emocionante. No sé, fue revelador, por lo menos para mí. De acuerdo. ¿Te acordás que él no estaba muy de acuerdo con agarrar versículos y hacer una doctrina? Bueno, no sé si alguien tiene algo más que quiera preguntar o compartir. Para mí ha sido muy bueno el recibir estas pautas y me da la impresión que no solamente es útil para al estudiar la Biblia o a enseñar a leer la Biblia y que conozcan a Dios los más pequeños o los propios hermanos, sino yo mirando todo lo que habló Ángel, me da la impresión que son pautas para no extraviarnos nosotros en el barullo o en el montón de las circunstancias que a veces nos hacen perder la mira o el rumbo, el destino hacia dónde vamos, ¿no? Y yo creo que es bueno que por lo menos en la primera nota, yo después miro y remiro estas cosas, ¿no? Pero para mí la primera nota es no perder de vista que el gran protagonista de toda la historia es Dios. Porque a veces a uno se le pierde un poco la visión y dónde está Dios y cómo está haciendo, y yo creo que me parece a mí que el tener cada día presente nosotros que el gran obrero es Dios, el autor de toda obra es Dios, que sus atributos yo los tengo que estar considerando momento a momento de mi vida, ese diseño que él tuvo, ese anhelo que él tuvo desde el principio de un pueblo familia, ¿no? Saber que hay un enemigo que está constantemente al acecho, todas estas cosas, yo creo que me parece que tienen que ver también con los cuidados que cada uno de nosotros tenemos que tener en los movimientos particulares que nosotros hacemos, ¿no? A nivel personal, a nivel familiar, a nivel de la obra, ¿no? Muy bueno, Ángel, la verdad que particularmente, personalmente, me ha ayudado y me ha instruido mucho y me ha hecho también pensar que tengo que cuidar muchísimo la sensibilidad espiritual para que estas cosas no se pierdan y no se escapen, ¿no? Así que, y en cuanto al Antiguo Testamento, yo creo que
por el Espíritu Santo, que un tema que lo estamos mirando a fondo en estos días, la persona del Espíritu, la obra del Espíritu, constantemente nos lleva también al Antiguo Testamento, y yo rescato muchísimo lo que dice Pablo ahí en 1 Corintios 10, que estas cosas están escritas como ejemplo para nosotros, ¿no? Como ejemplo, y especialmente ejemplo para no caer, para no errar, para no equivocar el camino, ¿no? Así que, la verdad que, gracias Ángel, yo te digo acá a la distancia, desde esta pequeña ciudad, en este pequeño país, la verdad que muy agradecido al Señor por poder tener este privilegio y esta bendición de escucharte, y por supuesto trato particularmente de esto también transmitirlo a los hermanos, ¿no? Hay versículos que uno los está tomando cada vez con mayor atención y mayor cuidado. Este domingo le decía a los hermanos de esta palabra que la tenemos y que a veces no le damos el valor que le tendríamos que dar, cuando dice ahí en hebreo, acordaos de los pastores que les hablaron la palabra de Dios. Y es un mandamiento, ¿no? El acordarse, porque yo creo que en tu caso, Ángel, ha sido un fiel instrumento del Señor para que esta palabra de Dios no solamente sea recordada, sino sea entendida y sea aplicada, porque yo creo que esto es también parte del plan y de este proyecto de Dios, de que no se nos escape como agua entre los dedos todo este caudal de gracia, de bendición que Dios derramó sobre nosotros, ¿no? Así que bueno, muy, muy agradecido por esta oportunidad de volver a escucharte y de recibir esto tan preciso y claro y oportuno. Yo entiendo que sigue siendo una reflexión, una palabra muy oportuna, y que personalmente la tomo de parte del Señor para no solo mi vida, sino para la iglesia, ¿no?